Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Aunque os parezca increíble, existen una serie de razas de perros que se llevan genial con los gatos, que por sus características y su comportamiento son perros ideales para convivir con prácticamente cualquier tipo de gato. En este vídeo os voy a explicar qué razas son y son importantes conocerlas no solamente por el hecho en sí de saber qué razas son, sino porque sepáis también que por lo general los perros que descienden de estas razas, los perros cruzados que de ellas procedan, van a tener también este carácter, con lo cual el abanico de posibilidades de tener un perro que se lleve bien con vuestro gato va a ser muchísimo mayor. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os cuento cuáles son. La primera raza son los Basset Hound. Los Basset Hound, por lo general, no tienen ningún problema para relacionarse ni convivir con prácticamente ningún tipo de gato. Lógicamente, si esta convivencia se produce cuanto antes mejor, es decir, desde que el perro es cachorro y el gatito es gatito, pues mucho mejor. Pero ya os digo, de entrada es un perro que no os va a generar, o caso de que lo genere, es excepcionalmente raro que un Basset Hound se lleve mal con un gato. Luego tenemos el Cavalier King Charles Spaniel. Este perro es un perro que tiene un carácter que digamos que es el clásico perro que le encanta llevarse bien con todos los componentes de la familia. Y curiosamente identifica a los gatos de la casa, me refiero, como miembros de la familia, con lo cual pues va a tratar al gato o a la gata que tengáis en casa como al dueño o la dueña. Es decir, es un perro en este caso muy afable con cualquier individuo de la unidad familiar. Luego tenemos los Golden Retriever. El Golden Retriever es un animal que empatiza con casi cualquiera. De hecho, por su carácter dócil, es uno de los perros más utilizados como perro lazarillo, estos perros que acompañan a personas invidentes. Y este carácter afable, esta capacidad de empatía, les hace llevarse por lo general bien con cualquier gato. Vuelvo a decir lo mismo. Cuanto antes lo acostumbres, mucho mejor. No es lo mismo un Golden Retriever que lo tengas conviviendo con un gato desde que es cachorrín a un Golden Retriever más mayor. Pero incluso siendo muy mayores, es raro que coja ojeriza al gato que tengáis en casa. Luego tenemos los Beagle. El Beagle es un caso muy curioso porque a pesar de ser un perro que procede o que su uso antiguamente era de ser un perro de caza, un perro de acecho, no es un perro agresivo con prácticamente ningún individuo de la familia y considera al gato como un miembro más de la misma. Eso que pensarías que puede tenerle algo de ojeriza o considerar al gato como una posible presa o animal al cual tiene que acechar, es muy raro que un Beagle se comporte de esta manera con un gato. Luego tenemos los Carlino o Pug. Los Pug o Carlino son perros muy traviesos y muy juguetones. No os digo que no vaya a ser un perro que le encante jugar con el gato y que el gato a lo mejor no soporte esta tasa de juego excesiva que tiene el Pug o Carlino, pero eso no quiere decir que se comporte de forma agresiva con el gato, todo lo contrario. En el peor de los casos lo va a considerar como un juguete más de la casa. Con el Labrador Retriever ocurre lo mismo que con el Golden Retriever. Son dos perros extremadamente afables, extremadamente pachorros, calmados, que van a soportar que el gato se le suba a la espalda. Eso habréis visto vídeos en TikTok o en YouTube de gatos haciéndole barbaridades a un Labrador Retriever. Pero es por eso, por su carácter tranquilo, de no buscar problemas con nadie. Y ese no buscar problemas con nadie le hace llevarse genial con cualquier tipo de gato. Luego tenemos los Bulldog. El Bulldog es un perro también ideal para convivir con cualquier gato. El único problema que puede tener el Bulldog con el gato es que es un animal que cuando duerme ronca mucho, emite mucho jaleo. Y esto a algunos gatos les puede molestar o incluso asustar. Pero eso no quiere decir en ningún caso que el perro sea agresivo con el gato. Luego tenemos los Collie de pelo largo. El Collie de pelo largo es un animal extremadamente sereno y tranquilo, que parece siempre que está reflexionando, que no toma ninguna decisión brusca ni agresiva frente a nadie de la familia. Es muy raro ver o que hayáis oído hablar de un caso de agresividad frente al humano, y de la misma manera, por ser de esa forma de ser, el animal es muy raro que tenga un comportamiento agresivo hacia los gatos. Luego tenemos también el bichón habanero. El bichón es un animal muy dulce, muy cariñoso. El único problema que podría llegar a generar con el gato es que
que fuese muy celoso, que viese que no le prestas mucha atención, porque es un animal que requiere el cariño sobre todo de la dueña. Pero si eres capaz de sociabilizar a los dos contigo, que no haya ninguna predilección por el gato o por el perro, vas a ver que se va a llevar perfectamente bien con cualquier tipo de gato. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.